En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracias, Señor mi Dios, por toda tu bendición y porque tú nos permites, Señor mi Dios, hoy presentarnos delante de tu presencia para darte honra y gloria como tú te lo mereces. Gracias, mi Dios. Honra y gloria sea a ti por siempre y para siempre. Ayúdanos a hablar de hoy de tu palabra para aprender y exponerla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos una vez más, hermanos. Vamos a hablar hoy una vez más de la palabra de Dios. Vamos a aprender, vamos a escuchar y aún así pedirle a Dios que nos ayude a ponerlo en práctica. Hay muchas veces que nosotros tenemos que hacer la diferencia entre el templo de oración, que sirve para oración, aprender la Biblia, para reunirnos con todos los hermanos y juntos alabar a Dios y adorar al Altísimo, como así lo manda la palabra de Dios. Pero hay un templo que sirve para que el Espíritu Santo viva ahí, la presencia de Dios permanezca ahí. Este es un templo, este es el templo donde nosotros nos reunimos y ahí nosotros podemos participar en una armonía, una enseñanza bíblica, compartir de todo lo que Dios nos ha dado, junto con los hermanos, unos a otros. Sirve para que juntos adoremos y alabemos el nombre de Dios. Pero esta vida, este cuerpo, aún el alma que está aquí adentro, nuestro corazón, es el templo donde el Espíritu Santo permanece, donde el Espíritu Santo vive para siempre y la presencia de Dios puede habitar. Que ahora que estamos haciendo una comparación de cuál es el templo hecho por manos de hombre y el templo que es hecha por Dios. Entonces vamos a ir al libro de los Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 17. Y vamos a comenzar desde el versículo 16. Entonces Pablo llega a Atenas y él ve un gran templo, él ve un templo donde muchos están entrando y muchos están platicando, están discutiendo, ¿sí? Y entonces cuando él entra en ese templo ve muchos espacios alrededor. Y vamos a leerlo, Hechos 17, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada, ¿a qué? A la idolatría. Ok, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, o sea, en medio de una ciudad de idolatría habían judíos piadosos, ¿verdad? Y en la plaza cada día con los que concurrían. Algunos filósofos de los epicúreos, de los estoicos, discutían con él. Unos decían: ¿qué querrá decir este con todo su palabrerío? Y otros: ¿para qué es predicador de nuevos dioses? Entonces decían porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. O sea que entonces en medio de un templo, en medio de una sinagoga, aún no se conocía el amor de Dios, la resurrección de Jesús, y no se conocía ni siquiera el evangelio de Jesús, los milagros. No había llegado hasta ahí, pues lo que era la persona de Jesús y los milagros que él había hecho. Estos decían, les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Lo tomaron y lo trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas muy extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Siempre esperan algo nuevo. Y nosotros sabemos que el significado del Evangelio de Cristo son las buenas nuevas, ¿sí? Pero no es algo nuevo como los atenienses esperaban, sino que las buenas nuevas es salvación a nuestra alma. No es algo nuevo a nuestros oídos y no es filosofía. Porque nosotros podemos decirle a la gente: vamos, te voy a contar algo extraordinario, algo que está de moda, algo que te puede llamar la atención, algo que puede pegar en la moda.
y es que nosotros no podemos utilizar el Evangelio de Cristo como moda. No es una moda, no es algo que deba de impactar en la curiosidad, ni mucho menos en la razón humana. El Evangelio debe de llenar el alma, llenar el espíritu, de llenar un vacío. Es que de eso se trata. Cuando nosotros hablamos del Evangelio de Cristo, hablamos de las buenas nuevas de salvación y de perdón y de amor, una clase de vida diferente, entregada y dedicada al Dios Altísimo. Pero no podemos usar nosotros el Evangelio como para llamar la atención de alguien en su razón, en su filosofía, en su moda, como que si fuera algo cool, algo excelente. No, es que es Evangelio. Y no sé si me va a entender, no lo sé. O yo quiero darme a explicar de la siguiente forma. El Evangelio son palabras de salvación para aquellos que están perdidos. Óigase bien, y muchas veces no están perdidos en un vicio, están perdidos aún en sus propias razones, en su clase de vida. Entonces Pablo les habla algo nuevo, porque los que estaban ahí en ese templo, les aseguro que sabían bastante filosofía, y ellos no eran indoctos en muchas leyes, no eran indoctos en muchos pensamientos, filósofos, doctores, pensadores de ese tiempo, y es posible de que ellos eran muy estudiosos, pero para que les haya llamado la atención lo que estaba diciendo Pablo, y decían algo nuevo, pero ese algo nuevo no era tanto a sus oídos, estaba llenando hacia el alma. Entonces Pablo les dijo, pues en pie en medio del Areópago, dijo en el 22, atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, oigan esto, ni es honrado por manos de hombres, como si él necesitara de algo, pues él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Hermanos, el templo donde Dios quiere habitar y el Espíritu Santo quiere habitar es aquí adentro. Nosotros podemos venir a un templo, es cierto, podemos entrar y puede ser muy bonito el templo hecho por manos de hombres. Ahí vamos a encontrar mucha gente y esa gente aún nos puede aplaudir, nos puede dar muchas ovaciones, aún nos pueden admirar porque podemos predicar muy bonito, podemos dar un mensaje muy atractivo. Pero ¿qué hay del templo que está aquí adentro? Es posible que dentro de un templo aquí todos saben de Dios, pero muy pocos conocen a Dios. Es posible que dentro de un templo puedan alabar a Dios, pero no significa que le sientan aquí adentro. Son cosas muy diferentes. Yo no estoy diciendo que todos los templos sean iguales, pero un templo hecha por manos de hombres puede ser destruido en cualquier momento, pero el templo hecho por Dios permanecerá para siempre, si aquí permanece el Dios de la gloria. Y es que aquí dentro de una iglesia, dentro de un templo, siempre nosotros vamos a hablar de Dios y de todas sus maravillas porque recitamos la Biblia. Pero cuando nosotros necesitamos convencernos aquí adentro y tener una convicción llevándonos a una identidad, ahí es donde está lo difícil, porque vamos a entrar en pruebas y en luchas donde vamos a necesitar poner en práctica que nosotros conocemos a Dios y no solo de Dios. Pablo entró tal vez en un templo como este, entró y es posible que al ver la sinagoga encontró a todos ahí hablando de mucha filosofía, muchas leyes, palabras muy elocuentes, muy elevadas, un conocimiento bastante élite, pero
tenían aquella caparazón que decía al Dios no conocido, pero sabían de Él, pero no le conocían a Él. Es como nosotros podemos decir, bueno, yo sé de Bill Gates, yo sé de Bon Ann, yo sé de tal personaje muy famoso, pero no le conozco. No sé qué piensa, no sé cómo es, no sé quién es, no sé hacia dónde va, hacia dónde ve, solo sé de Él, pero no lo conozco a Él. Y esa es la diferencia que nosotros tenemos que identificar delante de Dios. ¿Yo sé de Dios o yo conozco a Dios? Es posible que usted me diga, mire, es que nadie conoce a Dios porque nadie le ha visto. Yo no estoy diciendo, yo he visto a Dios. Pero cuando nosotros leemos la palabra, leemos la Biblia, leemos sus mensajes, comenzamos a conocerle a Él. Comenzamos a tener un encuentro personal con Dios cuando nosotros comenzamos a leer su palabra y comenzamos a vivir todo lo que Él nos enseña y todo lo que Él nos habla. ¿Y qué más maravilloso es cuando nosotros ponemos en práctica todo lo que Él nos ha enseñado? Es que no es lo mismo que yo me pare aquí delante de ustedes y les diga, oye hermanos, vamos a leer la Biblia y dice esto, a que yo comience a contarles mi experiencia con Dios y que yo le haya conocido a Él, porque esa es la otra parte, otro complemento para poder predicar el Evangelio, las buenas nuevas. ¿Cómo puedo yo hablarle a mi familia de Dios? ¿Cómo puedo yo hablarle a Dios, de Dios, a mis hijos, a toda mi familia, si yo no estoy convencido aquí adentro? Ok, ¿cómo así? Yo no puedo hablar de una vacuna, yo no puedo hablar profundamente de un virus si yo no sé cómo se maneja. No sé en verdad el profundo conocimiento sobre resultados, consecuencias, procesos, investigaciones, sobre todo ese campo. Yo no puedo hablar algo que yo no conozco. Yo no puedo hablar ni expresar algo que yo no estoy interesado en profundizar en la investigación, en el conocimiento. Yo no puedo hablar de Dios si yo no me intereso en poderle conocer a través de su palabra. Tengo que llenarme yo primero y llenar este templo. Está bien llenar un templo de nuevos hermanos. Está bien ir a evangelizar y traer gente para que puedan conocer el amor y la salvación en Cristo Jesús. Está muy bien, eso es perfecto, porque a eso nos ha mandado Dios. Ese es el primer mandamiento o la primera encomienda de Jesucristo. Pero yo no puedo, entonces, solo llenar un templo de nuevos hermanos si yo no lleno este templo primero del conocimiento, del amor y de la experiencia en Cristo Jesús. Se oye muy religioso, ¿verdad? Porque Pablo encontró a judíos y atenienses que podían saber de Dios, pero vivían una religiosidad. Y oigan esto, y ojo con esto, religiosidad no significa aprender la palabra de Dios, eso no es religiosidad. Religiosidad es cuando tú te crees más que los demás. Religiosidad es cuando yo, con el conocimiento, me pongo en la Biblia bajo el brazo y yo creo y tengo el pensamiento que todos me deben de respeto y honra, pues solo porque yo conozco la palabra de Dios. Eso es religiosidad. También tiene otros nombres, pero ahí estoy viviendo una religiosidad. Yo no puedo vivir de religiones, porque la religiosidad me empuja solo a quedarme un conocimiento sin tener acciones que demuestren el conocimiento. ¿Me voy a entender? Pablo entró en un templo como este. ¿Es posible más grande o es posible más pequeño? Pero Pablo entró con aquella seguridad de que conocía al Padre, conocía a Jesús en lo más profundo de su alma y de su espíritu para poderle hablar a esta gente. Y esta gente, como les repito, elocuentes, una élite de conocimiento muy profundas y elevadas también.
Él tenía la seguridad de dar testimonio y hablar del Jesucristo resucitado, del Jesucristo que le salvó, del Jesucristo que se le apareció y le va mostrando su misericordia, su amor y su verdad. Él no tuvo miedo de hablarles. Él tuvo seguridad, porque no era por lo que él sabía, no era por lo que él era, sino por lo que Cristo había tomado un lugar dentro de la vida de Pablo. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Él puede estar con nosotros en un servicio, en una liturgia, como podamos llamarle. Jesús, el Espíritu Santo, Dios pueden estar ahí con nosotros, nos llenan de su presencia, es cierto, eso no es mentira, es cierto, pero no permanecen dentro de cuatro paredes, permanecen aquí adentro. Y eso es lo que nosotros tenemos que identificar, que Jesús, el Espíritu Santo, Dios, no permanecen en cuatro paredes, permanecen en una vida que le quiera recibir y que le quiera abrir las puertas. Ahí es donde quiere permanecer Jesús. Y vas a ver que mucha gente va a decir, y este tiene una forma de vida diferente, su expresar es diferente, su hablar es diferente, su forma de ser es diferente, su caminar es diferente, aún su pensar, cómo expresa las palabras, todo es diferente. Pero yo quiero esa diferencia. Pero es que esa diferencia lo adquirimos cuando no solo sabemos de Dios, sino que conocemos a Dios. Y le buscamos en espíritu y en verdad, le buscamos con aquella necesidad y le buscamos con una profundidad, con una necesidad muy profunda, con una necesidad que pueda llenar nuestras vidas. Asiste a un templo, está bien, ve a la iglesia, no está mal, ¿sí? Porque vamos a alabar a Dios junto con nuestros hermanos, eso no está mal, pero no podemos pensar que Dios va a quedarse dentro de esas cuatro paredes para el próximo domingo. No podemos pensar que el Espíritu Santo va a quedar permanente dentro de una habitación, dentro de un salón para el próximo viernes. Hasta que el pastor se le ocurra abrir la iglesia o hasta que el pastor pueda llegar al servicio. Ahí va a estar Dios. Eso no es así. El pastor, como puede ser popular, como no, o como sí, como quién sabe, pero no representa la persona de Dios en tu vida. Lo que representa la persona de Dios en tu vida es tu propia fe. Eso es lo que presenta. Un líder, un pastor, un anciano, ellos solo son guía para poder enseñar la palabra de Dios. Pero cuando ellos entran a un templo, no significa que ahí viene Dios. Significa que Dios permanece y está en tu vida. Significa que Dios permanece en tu mente y en tu corazón, porque eso es lo que todos buscamos, que el Espíritu Santo, que Dios busque un lugar aquí adentro, porque aquí es donde nosotros le necesitamos. Atenienses dice, no vivan religiosidades, vivan experiencias, vivencias delante de Dios para dar testimonio a aquellos que han de saberlo. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Seguimos en el capítulo 17, versículo 27. Para que busquen a Dios sin alguna manera, palpando puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios no está lejos. Dios permanece hasta el tercer, cuarto, quinto, sexto, cuantos cielos tú quieras llamarle, pero su presencia vive en tu corazón, vive en tu mente. Toma mano de eso, echa mano de eso. Aprovecha que la presencia de Dios pueda habitar y quiere habitar en tu vida. Sí y solo si tú le reconoces como tu único Señor y Salvador. Si tú le reconoces como tu único Dios sobre todas las cosas. Puedes tener el Dios dinero, el Dios orgullo, el Dios sarcasmo, puedes tener el Dios carácter, puedes tener el Dios no me dejo, el Dios altivo, el Dios fuerte. ¿Cuántos dioses puedes tener en tu vida?
pero ninguno de ellos jamás va a ocupar el Dios Altísimo, al Dios tu Creador, como el Dios de los cielos puede hacerlo. Puedes tener cuantos dioses en tu vida, pero cuando tú le entregas la vida a Dios, tu vida a Dios, cuando tú le reconoces en tu vida, todos esos dioses acaban y desaparecen, porque Dios es solo Dios, y Él quiere ocupar todo tu corazón. Él quiere ocupar toda tu mente. Él quiere ocupar todo tu ser, porque Él no va a compartir espacio ni gloria con nadie. Él quiere ocuparlo todo, ¿sí? Porque Él nos formó de una misma sangre, dice aquí, para que todos lo busquemos, y no está lejos, ¿sí? Solo nuestra mente cree que está lejos, pero nuestro corazón debe de sentirlo cerca, día y noche, al levantarnos, al acostarnos, al dormir, al despertar, al ir a trabajar, al descansar, al estar en la familia, en el trabajo, donde quiera que estemos, ahí puede estar Dios, y ahí está Dios. 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. Jesús, ahí está hablando de Jesús. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Entonces Pablo salió de en medio de ellos, pero algunos de los que se habían juntado creyeron, entre ellos Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Cuando nosotros hablamos de Dios, cuando nosotros hablamos de la misericordia de Dios, cuando nosotros expresamos cómo Dios nos ama, cómo Dios nos puede levantar, cómo Dios nos puede perdonar, hay gente que se aferra a esa vida que le hace daño y no quiere soltar todas esas cargas y aceptar que Cristo le puede salvar y sanar. Más bien se burlan, critican, se ríen y piensan y creen que Dios no puede hacerlo. Yo lo intenté muchas veces, dice la gente. Yo he luchado, yo he buscado y no he hallado una salida. No creo que Dios me ponga atención. No puedo creer que Dios piense en mí. No puedo creer que Dios me perdone. Esa persona sabe de Dios, pero no conoce a Dios. Dios quiere ocupar un espacio en tu vida. A Dios le encanta cuando su creación entra a un templo y le alaba en espíritu y en verdad. Él se goza junto con los ángeles, junto con el Espíritu Santo. Pero a Dios le agrada tanto cuando nosotros le abrimos el corazón y decimos: Señor, voy a dejar todo aquello que me perjudica en mi vida, el orgullo, el pleito, la tristeza, la desolación. Muchas veces tengo tristezas que a nadie le he contado, pero aquí las guardo todavía. Dios sabe cuáles son, pero Él necesita o Él quiere que tú se lo expreses, que platiques con Él, pero a la vez que tú se los entregues. Dale la oportunidad a ese Dios no conocido. Mire, hermano, yo soy cristiano, yo soy cristiana. Mire, hermano, yo soy creyente de Dios. Entonces que tu vida lo demuestre. No a mí, no me lo demuestres a mí. Demuéstraselo a Dios. Demuéstrale que tú le crees, pero que vives creyendo que Él está en tu vida. Debes hacerlo, porque Dios quiere ver tanta felicidad en ti, quiere verte gozoso, gozosa, y cuando tengas problemas, cuando tengas esas luchas, Él quiere verte cómo tú puedes vencer todo eso y que no te bota, más bien te fortaleces en Cristo. Él lo quiere ver y no tiene de malo que tú se lo demuestres. Dios es fiel, permanece para siempre, pero tú tienes esa decisión. Y aunque nosotros no tendríamos que tener una decisión, nosotros tenemos que hacerlo,
porque tenemos que darle lugar a nuestro Creador. Pero Dios es tan caballeroso que nos da el privilegio de decidir. Quiero invitarte, una vez más, como lo he hecho en otras predicaciones, que tú puedas entregarle tu vida a Cristo. Que este año que está finalizando ha sido un año difícil, pero Dios siempre ha estado con nosotros. Siempre. Y Dios nos ha mostrado su amor personalmente. ¿Sí? A pesar de muchas cosas buenas, a pesar de muchas cosas malas. Pero aquí estamos bien. Estamos con vida. Y podemos decirle, Señor, aquí está mi vida. No tienes que renunciar a nada. Solo tienes que ver lo que hay aquí adentro. Barre tu corazón. Comienza a limpiar tu corazón. Agarras toda la basura que existe ahí y lo puedes tirar fuera. Y deshazte toda esa basura. Y dale el lugar a Dios, al Espíritu Santo. Y verás que van a comenzar a haber cambios en tu vida. Hazlo. No pierdes nada. Más bien ganas mucho. Haz el intento, haz la prueba. Y dile, Señor, quiero intentarlo. ¿Sí? Quiero experimentarlo. Ayúdame a deshacerme de muchas cosas que yo sé que no están bien en mi vida. Pero quiero darte el lugar a ti. Quiero darte tu espacio para que hayan cambios en mi vida. A ese Dios no conocido. Yo ya no quiero, como dijo Job, ya no quiero solo saber de ti de oídas, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sí? Yo te clamaré y tú me responderás. Eso es lo que Dios quiere. Oremos, hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracias, Señor, por toda tu bendición. Señor, Dios de la gloria de los cielos y del universo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de salvación? ¿A quién iremos si solo tú eres el único camino, la verdad y la vida que nos comunica hacia el Padre? Señor Jesús, gracias porque nos permites ir a un templo, pero también queremos que tú permanezcas dentro del templo personal y vivas ahí para siempre. Y nos ayudes a limpiar nuestro corazón, nuestra alma, y a renunciar a muchas cargas que más bien nos ha traído tristeza, desolación, soledad, y muchas veces creemos que tú estás muy lejos de nosotros. Pero sabemos que tú estás muy cerca de nosotros y quieres ver nuestra vida entregada a ti. Ayúdanos a hacerlo, porque en verdad te necesitamos y necesitamos que tú vivas dentro de nosotros. Gracias, mi Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Siga adelante. Lee palabra. Lee la Biblia. Y permite que Dios viva dentro de ti. Que Dios te bendiga. Bendiciones.